La obsesión romana por Babilonia, la conquista olvidada. Babilonia, el solo nombre resuena a través de los milenios, evocando imágenes de jardines colgantes, torres que tocan los cielos y un poder que parecía eterno. Durante siglos, esta ciudad fue el corazón palpitante de Mesopotamia, un faro de civilización, ciencia e imperio. Para los romanos, que se veían a sí mismos como los herederos legítimos del mundo civilizado, Babilonia no era solo un punto en el mapa, era un mito, un premio legendario. Existía una profunda obsesión por esta antigua metrópoli, un deseo que no se limitaba a la simple expansión territorial. Conquistarla significaba tocar la historia misma, ponerse en pie de igualdad con la figura que atormentaba la imaginación de todo gran general romano, Alejandro Magno, quien había marchado por sus puertas siglos antes. Esta es la historia de cómo Roma, en la cima de su poder, finalmente se apoderó de su premio, y por qué no pudo conservarlo. Mucho antes de que una sola sandalia romana tocara el suelo mesopotámico, la gloria de Babilonia ya había sido reclamada por otros. Tras la edad de oro de gobernantes como Nabucodonosor, el otrora invencible imperio neobabilónico comenzó a desmoronarse. En el 539 a.C., una nueva fuerza surgió del este, los persas, liderados por el formidable Ciro el Grande. En la decisiva batalla de Opis, el ejército babilónico fue destrozado, y el último rey, Baltasar, vio cómo su reino se derrumbaba. Ciro tomó la grandiosa ciudad, no con fuego y furia, sino con una sorprendente falta de resistencia, consolidando el dominio persa sobre la región. 200 años después, el mundo cambiaría de nuevo. Un joven rey macedonio, Alejandro, arrasó el imperio persa con una velocidad y un genio militar nunca antes vistos. Tras su aplastante victoria en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., Babilonia le abrió sus puertas. Alejandro, a diferencia de los conquistadores que la veían simplemente como un trofeo, vislumbró en ella el potencial para ser la capital oriental de su vasto y nuevo imperio, un punto de fusión entre la cultura griega y la oriental. Sin embargo, su grandioso sueño se vio truncado por su prematura muerte en la propia ciudad, en el 323 a.C. Con él murió la visión de una Babilonia revitalizada. Su imperio se hizo añicos, dividido entre sus generales, en sangrientas guerras. Bajo el dominio de los Seleucidas, sucesores de Alejandro en la región, la decadencia de Babilonia se aceleró. El centro del poder y la administración se trasladó a nuevas ciudades helenísticas, como Antioquía. La vieja metrópoli fue lentamente despojada de su relevancia. Cuando los partos emergieron como la nueva potencia dominante a finales del siglo III a.C., fundando su propia capital Ctesifonte a orillas del Tigris, el destino de Babilonia quedó sellado. Se convirtió en una ciudad de recuerdos, un monumento viviente a su propia grandeza pasada, pero una pálida sombra de su antiguo poder político y económico. A principios del siglo II después de Cristo, el Imperio Romano vivía su era de máxima expansión, y en el trono se sentaba un hombre cuya ambición parecía no tener límites, el emperador Trajano. Conocido por su genio militar y su insaciable deseo de gloria, Trajano dirigió su mirada hacia el este. Mesopotamia no era solo una tierra de leyendas, era una frontera estratégica vital, un corredor comercial crucial y la primera línea de defensa contra el principal rival de Roma, el Imperio Parto. Controlar Mesopotamia significaba asegurar las rutas comerciales y crear una zona de contención contra las incursiones partas. En el 115 después de Cristo, Trajano lanzó su gran campaña oriental. Con una estrategia meticulosa, marchó hacia los montes Tauro, avanzando progresivamente hacia el este. A cada paso, no solo conquistaba, sino que consolidaba, estableciendo guarniciones permanentes para proteger sus líneas de suministro y las nuevas fronteras del imperio. Simultáneamente, en un brillante movimiento de pinza coordinado, el general romano Lucio Quieto avanzaba con su ejército desde el este, desde la región del Mar Caspio. Las dos fuerzas romanas convergieron, aplastando la resistencia parta y estableciendo un firme control sobre el territorio. El avance fue rápido y decisivo.
Ciudades importantes como Nisibis y Batnae en el norte de Mesopotamia cayeron bajo control romano. Trajano no perdió tiempo en formalizar sus conquistas, estableciendo una nueva provincia romana llamada Mesopotamia que incluso abarcaba reinos clientes antes bajo influencia parta. Para celebrar y propagar la noticia de su triunfo, a principios del 116 se acuñaron monedas con la proclamación de que América y Mesopotamia estaban ahora bajo la autoridad del pueblo romano, una poderosa herramienta de propaganda que solidificaba la victoria en la mente del público. Pero para Trajano, el premio final aún estaba por ganarse. Ese mismo año dirigió su ofensiva hacia el corazón de la antigua Mesopotamia, para tomar las ciudades que eran el verdadero símbolo del poder en la región, incluida la legendaria Babilonia. Sabía que la ciudad era una sombra de lo que fue, pero su valor simbólico era incalculable. Capturarla sería el acto que lo colocaría para siempre junto a su ídolo, Alejandro. Avanzando desde el sur, cruzando el Éufrates, sus legiones marcharon sobre la ciudad. La conquista, según los registros, fue remarcadamente fácil, un testimonio de la decadencia política y militar de Babilonia. No hubo un gran asedio, ni una batalla sangrienta. La ciudad, en su mayor parte, simplemente se rindió. Una vez dentro de sus antiguas murallas, Trajano no se comportó como un mero conquistador, sino como un peregrino histórico. Estableció un control temporal, declarando a Babilonia parte de la nueva provincia romana. Pero su gesto más significativo fue personal. Consumido por su fijación con Alejandro, el emperador romano buscó la casa donde el conquistador macedonio había muerto casi 450 años antes. Allí planeó realizar un sacrificio, un acto simbólico para conectarse directamente con la grandeza de su héroe, uniendo su nombre al de él en el tapiz de la historia. Sin embargo, el sueño de Trajano fue tan efímero como glorioso. Mantener el control sobre una provincia tan distante y hostil resultó ser una tarea hercúlea. La logística era una pesadilla, los recursos escaseaban y la resistencia local, avivada por los partos, nunca cesó. La conquista se convirtió rápidamente en una ocupación militar insostenible. Al año siguiente, en el 117, la realidad se impuso. Trajano, ya en su lecho de muerte, se vio obligado a negociar una paz con los partos. Su sucesor, el emperador Adriano, era un hombre de carácter muy diferente. Donde Trajano era un expansionista, Adriano era un pragmático. Comprendió que las conquistas de su predecesor, aunque espectaculares, habían extendido el imperio más allá de sus límites sostenibles. Adriano tomó la difícil pero estratégica decisión de retirar las tropas romanas de toda Mesopotamia. Prefirió consolidar y defender las fronteras existentes, fortaleciendo el imperio desde dentro. Las legiones se retiraron hacia el oeste y la recién creada provincia de Mesopotamia fue abandonada. Para Roma, la retirada fue una rara admisión de sus límites, una lección de que no todos los territorios podían ser conquistados y mantenidos. Para los partos, fue un alivio que les dio un breve respiro, aunque su propio imperio ya estaba en un declive terminal, a punto de ser reemplazado por los sasánidas. La retirada romana marcó el fin de un capítulo breve y fascinante en la historia de Oriente. La conquista de Babilonia por Trajano permanece como la cúspide de la expansión romana, un sueño febril de gloria y un poderoso recordatorio de que incluso los imperios más grandes tienen sus fronteras, no solo en el mapa, sino también en la ambición.